siempre digo que es un privilegio poder compartir el Evangelio de Jesucristo. Eso es una honra, y más con mis hermanos acá, que amigos y hermanos David. Gracias por los elogios, pero creo que siervo inútil son. Hacemos lo que tenemos que hacer. Siempre la palabra, ¿no? Estaba viendo recién Lucas 24 y cuando uno ve, yo digo que en Lucas 24 hay un montón de aberturas. El versículo 3 se abre el sepulcro, el versículo 31 se le abre el Señor los ojos a los discípulos para que lo puedan ver, el versículo 32 les abre las escrituras, pero el versículo 45 le abre el entendimiento para que puedan comprender la palabra del Señor. Y siempre es la palabra. ¿Sí? Cuando pasa por Samaria, el Señor dice, creemos por tu palabra. Y en Samaria no hay milagros. Porque el milagro no trae convicción de pecado. El que trae convicción de pecado es la palabra a través de la influencia persuasiva del Espíritu Santo. Por eso, si no hay convicción de pecado, ¿por qué la persona va a necesitar un Salvador? Tiene que haber convicción de pecado a través de la palabra del Señor. Y eso va a influenciar, va a impactar en el corazón y la persona se va a dar cuenta de su condición delante del Señor y va a necesitar arrepentimiento, convertirse, ir a los pies de Cristo. Porque Cristo es suficiente. ¿Amén? Siempre la palabra del Señor. Vamos a abrir la escritura en el libro de Colosenses capítulo 2. ¿Tienen ahí? ¿Se escucha sin micrófono? Sí, se escucha. Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice la escritura: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente del cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden, la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe, por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Qué problema había en Colosas? Se habían empezado a meter herejías, una iglesia fundada por Epafras, posiblemente Pablo está en la escuela de Tirano en Asia, en el capítulo 19 del libro de Hechos, el versículo 10, 2 años en la escuela de Tirano, estuvo 3 años en Éfeso, a 170 kilómetros de Colosas. Impacta tanto la palabra que Epafras termina inaugurando, estableciendo una iglesia en Colosas. Acá lo tengo a Pablo en el primer encarcelamiento de Roma, de 3 encarcelamientos, años 58 al 60 en Cesarea de Filipo, años 61 al 63 en Roma o en una cárcel donde puede escribir, y años 67 es donde ya a Pablo lo están por decapitar. Así que acá a Pablo lo tengo en una cárcel, ¿sí? En Hechos 28 lo van a ver que está en una casa alquilada, pero está con un soldado. Ahí lo tengo a Pablo. Sin embargo, la palabra había impactado tanto que se había extendido por todo Macedonia y acá ya se había extendido la palabra del Señor. Ahora, ¿qué estaba pasando en esta iglesia? ¿Cuál era el problema de Epafras? Cuando uno ve el capítulo 1, de versículos 5 al 7, está preocupado Epafras porque se habían empezado a meter filosofía, se habían empezado a meter el ascetismo. Entonces, no era que eliminaban a Cristo, sino que Cristo era inadecuado, que Cristo era insuficiente, que no era perfecto para ser el Salvador de los hombres. Que Cristo era más que el hombre, pero menos que Dios.
y si es más que el hombre y menos que Dios, entonces tenían que despojarlo de la obra expiatoria que había hecho y despojarlo de su divinidad. Entonces no había justificación, no había perdón, no había santificación, no hay regeneración, no hay redención, no hay liberación, no hay perdón, no había nada porque lo despojaban de todo eso. Era uno más para llegar. Por eso Pablo en el capítulo 2, versículo 9 dice: en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completo en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Uno está completo en Cristo posicionalmente y está perfecto y no necesita otra cosa que Cristo. Después hablamos de lo que es la práctica, pero posicionalmente no hay uno más que otro, sino que uno cuando recibe a Cristo está perfecto porque son los méritos de Cristo y no los míos. Entonces cuando yo soy justificado, no soy justificado por goteo, soy justificado, punto, se terminó, un 100%. Amén. Entonces ese era el problema que había en la iglesia. Se empiezan a meter falsas doctrinas, se empieza a correr el eje de lo que es Cristo. Por eso cuando ustedes ven la iglesia en los últimos tiempos, en 2 Timoteo, el capítulo 3 dice: pero tú debes saber esto, que en los posteriores tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, soberbios, vanagloriosos, y da 18 características, y el versículo 5 dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Apártate de los tales. Sin embargo, están en el ministerio. ¿Vamos acá? ¿Sí? Son amadores de sí mismos, pero no son cristocéntricos, son egocéntricos. Entonces ese problema empieza a surgir en esta iglesia en Colosas. Y Pablo preso. ¿Sí? No se olviden este contexto. Ahora, yo estaba viendo en el campamento, estaba leyendo cómo surge la falsa doctrina. ¿De dónde viene una falsa doctrina? Y cuando uno ve el capítulo 3 de Génesis, y luego el versículo 4, la serpiente dice: no moriréis, porque sabe Dios que el día que comieren del árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, Satanás le dice: sabe Dios, o sea, Satanás sabe lo que Dios sabe. Primer engaño que encuentro por ahí. ¿Sí? Que del día que él comiera serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No le dice que va a ser como Dios en todo su nivel, en toda su obra, en toda su perfección, solamente sabiendo el bien y el mal. Y será abierto tus ojos. Entonces, yo voy a poder decidir, y siempre voy a decidir en una perfección, porque voy a saber lo que está bien y lo que está mal. Eso le dice. Y van a ser abiertos tus ojos y ya no vas a necesitar de Dios, sino que vas a empezar a caminar en tu propia voluntad, siendo independiente y autónomo del Señor. Porque camino en mi voluntad, porque yo voy a decidir en una perfección, donde voy a saber lo que está bien, voy a ser como Dios, y voy a saber lo que está mal, y me voy a elevar al rango del Señor. ¿Sí? Entonces no necesitas caminar con lo que Dios dice a través de la Escritura, sino que tenés que caminar con tu propia voluntad y tu propia satisfacción y tus deseos, porque vos vas a ser como Dios. Ahora, sigue esa herejía, y cuando uno ve, yo estaba viendo hoy, Primera de Reyes 13, y se ve a Jeroboam que agarra y pone un becerro en Betel y otro en Dan, cambia el sacerdocio, cambia la fecha, trae un altar y cambia el calendario. Parecía que era una congregación, parecía que era lo que el Señor quería, pero la adoración era en Jerusalén, pero Jeroboam imitó todo. Entonces lo primero que saca y empieza a imitar es el objeto de culto, que es el Señor, y le pone un becerro en Betel y otro en Dan. Y después agarra y cambia el lugar, era en Jerusalén y pone uno en Betel, así que cambia. El objeto de culto, el lugar, el altar, hace un altar Jeroboam con su propio corazón. Pone al sacerdocio, no de la tribu de Leví, sino del pueblo. Cambió el sacerdocio. Y la fiesta la empieza a hacer en el día 15 del 8º mes. Saca la fecha también. Entonces cambia todo. Parece, pero no es. No se caminaba en la voluntad del Señor.
que la adoración verdadera era en Jerusalén. ¿Estamos acá? Cuando uno ve Mateo, el capítulo 4, el versículo 3, y alguien léamelo, por favor. Lea, maestro. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Di que estas piedras, y el Señor en el versículo 4 le dice: no solo de pan vivirá, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le contesta con Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Ahora, ahí tengo una palabra con 2 letras. Satanás le dice una palabra con 2 letras. Dice, di. 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 Ahora te lo voy a parafrasear. Proclamar, decretar, declarar sobre estas piedras, porque vos no vas a estar pasando lo que tenés que pasar, porque un hijo del rey no pasa esto. ¿A qué padre le gusta que un hijo sufra? Pero si vos decís, no tenés que pasar por este momento de sufrimiento. Si vos decís, vas a caminar como vos querés y no como el Señor quiere. Y es lo mismo que hace en el capítulo 3 de Génesis. Y el Señor le dice, escrito está, lo que le está diciendo el Señor: yo voy a caminar a través de la palabra y la voluntad de la palabra, aunque pase un momento de sufrimiento. Y acá en Colosa veo que a veces se quiere caminar fuera de la voluntad del Señor, que ejerce a través de la palabra, perfectamente ejecutada a través del Espíritu Santo. Y uno quiere salir de eso para caminar como uno quiere y no como el Señor quiere. Y se empiezan a meter herejías porque son cómodas, porque cae bien a la gente, porque a la gente no le gusta la doctrina. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2 en adelante: hubo entre nosotros falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros, los cuales introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor mismo que los rescató. Y sobre tales vendrá perdición continua. Y muchos seguirán sus disoluciones, por el cual el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. Ya de largo tiempo su condenación no se tarda y su perdición no se devuelve. Pero me llama la atención que dice muchos, es un camino popular, muchos seguirán sus disoluciones. Y el camino de la verdad será blasfemado. Es un camino popular. Entonces cuando vos le decís a la gente, poné 10 y el Señor te da 45, vos tenés una iglesia llena. Pero si vos le decís que tiene que caminar en la voluntad del Señor, no. Por eso cuando uno ve Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Así que una doctrina de demonios es aquello que es una teología demoníaca que se ingesta en el mismo abismo de las tinieblas y sale de todo lo que parece, pero no es. El versículo 6 de Primera de Timoteo 4, ustedes van a ver que dice: si tú enseñas, la palabra es advertir, no es enseñar. Si tú adviertes estas cosas, serás un buen ministro de Cristo, nutrido de la palabra de fe y la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate en la piedad. Así que un buen ministro de Cristo desecha, enseña, advierte del error a la congregación. Un buen ministro de Cristo no es aquel que tiene 20.000 personas o sale en la televisión. Lo primero que me dice ese versículo 6, que un buen ministro de Cristo es aquel que advierte del error a la congregación, que es nutrido en la doctrina, que se autoalimenta a través de la doctrina, que desecha aquello que no es doctrina y que es error, y que tiene una vida ejercitada y disciplinada en la santidad. Cuando uno llega al versículo 15, dice: ocúpate de estas cosas. Y el versículo 16 dice: ocúpate de ti mismo y de la doctrina y persiste en esto. Así que un buen ministro de Cristo es aquel que es nutrido de la palabra, que advierte del error, que se nutre en la palabra, que desecha lo que no es doctrina y que tiene una vida disciplinada y ejercitada en la piedad.
y se ocupa de esas cosas. Un buen ministro de Cristo no se ocupa de política, no se ocupa de algo que no es lo que tiene que hacer, porque el Señor lo llamó para eso. Y el dueño es el Señor, y el jefe es el Señor, y él es un esclavo del Señor. Y un esclavo no tiene dos amos, tiene uno, y es Cristo. Ese es un buen ministro. Y acá lo tengo a Pablo, y en el versículo 1 me dice Pablo de todos los problemas, todas las herejías que se estaban metiendo dentro de esta congregación, de la filosofía. Entonces, para tener una vida cristiana había que agregarle a Cristo filosofía, había que agregarle ascetismo, habría que agregarle misticismo. Dios me dijo, entonces entonces cuando uno ve el capítulo 23 y versículo 27 del libro de Isaías, dice el profeta: que tuviera un sueño, cuente el sueño; el que tuviera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Porque ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Qué tiene que ver el sueño con la palabra? El sueño es paja que se quema, la palabra del Señor es trigo. ¿Estamos acá? Así que el capítulo 2, el versículo 1, me dice Pablo, en el libro de los Colosenses: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Bueno, cuando uno ve acá Pablo, la lucha que tiene Pablo, yo digo una cosa: Pablo está en la cárcel, ¿sí? Y no solo me está mostrando eso, Pablo empieza a poner en la perspectiva correcta a esta gente. Por eso le habla que en él habitaba corporalmente de la deidad y no necesitaba más nada, ¿sí? Que no había filosofía, que no, mirá que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Cómo vas a seguir algo vos de los hombres con una mente natural? El hombre tiene una mente natural, aquel que no tiene a Cristo. Cuando uno ve 1 Corintios 2, el versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y estos estaban caminando por aquello que le decía un hombre natural. Estaban caminando en esa filosofía. Entonces acá Pablo dice que está luchando en oración e intercesión por ellos. Ahora me llama la atención Pablo, que no solo está preso, sino la vida de Pablo. En el campamento estuvimos hablando de lo que es santificación progresiva. Uno va madurando y progresando en este caminar por esta tierra para ser cada vez más semejante a Cristo. Porque ese es el propósito del Señor. Hechos, que seamos hechos a la imagen de Él, de su Hijo. ¿Sí? Ahora, acá Pablo tiene una transformación tremenda. Porque cuando uno ve el capítulo 9 del libro de Hechos, dice que perseguía a los cristianos respirando amenazas de muerte. Los asesinaba, en una palabra. Los mataba. Pero lo que amaba antes hacer, ahora lo aborrece. Y lo que ahora aborrece, ahora lo ama. Porque ahora está luchando en oración por aquellos que él antes perseguía. Entonces la vida de Pablo es un ejemplo para cada uno de nosotros. Cuando uno ve Filipenses, el capítulo 3, el versículo 5, Pablo dice: circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la ley que es la justicia irreprensible. Pero cuántas cosas para mí eran ganancia, las he dejado todas por amor a Cristo. Y aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Así que evidentemente es un cambio radical, intelectual, emocional y voluntad que tuvo acá Pablo. Y ahora está en oración, peleando para que aquellos que estaban ahí abran los ojos de ese entendimiento y sepan que con Cristo era suficiente. Y siempre Pablo va a hablar de doctrina. Cuando uno ve Tito 2, el versículo 1, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Cuando uno ve 2 Timoteo 4, cuando ya lo están por decapitar,
en el versículo 1 en adelante, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Pero tú soportas las aflicciones, haz obra tu ministerio, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista, porque yo estoy a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor fiel, justo, no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Lo que tenía que predicar Timoteo, pero tú predica la palabra. No prediques psicología, no prediques filosofía, no prediques otra cosa. Predica la palabra, porque el Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y acá tengo la lucha de Pablo en oración por aquellos que estaban ahí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Quiero que sepáis. Lo que quería Pablo, ese quería que se abran los ojos, que puedan entender la lucha que estaba pasando, intercediendo en oración por ellos, para que al discernir la lucha que estaba pasando Pablo, ellos puedan entender la gravedad del problema. Entonces ellos tenían que tener esa capacidad y esa habilidad para entender lo que se estaba pasando. La palabra sostengo, tengo, me estaba hablando que tiene algo que era de continuo, una lucha que era perseverante. La lucha que está hablando, la palabra y lucha, es agón, que viene de agonizar. Estaba agonizando en oración, porque se estaban metiendo falsas doctrinas. Así que la falsa doctrina, que a veces parecen sutil, no es poca cosa. De hecho, a la iglesia de Gálatas, cuando uno ve Gálatas 1, el versículo 8, dice: si aún nosotros, o un ángel del cielo, le anuncia un evangelio diferente al que los hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito, sea separado para destrucción. Así que la falsa doctrina, si a vos se te presenta un ángel, si aún nosotros, un ángel del cielo, ¿qué se le presentó a José Smith? El de los mormones. El ángel morón. ¿Y qué dice la Biblia? Que resuelva los mismos casos que tiene. Que sea maldito. Así que Pablo tenía una lucha por estos hermanos que estaban ahí, ¿sí? Ahora yo creo que esa lucha que tiene Pablo, cuando uno ve y va al versículo arriba, el versículo 29 del capítulo 2, del capítulo 1 arriba del 2, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esa potencia, energía que viene de poder, de dinamis o poder, yo diría dínamo, porque la dinamita es algo que explota, pum y desaparece, pero el dínamo es algo que da energía continua, y eso era lo que me está hablando Pablo. Ahora, esa misma energía la tenemos nosotros. Porque cuando uno ve, habiendo creído la palabra de verdad, el Evangelio es vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Creímos en Cristo y somos sellados con el Espíritu Santo. Cuando uno ve Hechos 1, el versículo 8, y recibiréis poder cuando venga dínamo, poder, dinamita, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Cuando uno ve Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 20, vosotros tenéis la unción del Santo, que es lo mismo, sinónimo del Espíritu Santo. Así que tenemos la palabra del Señor, tenemos la intercesión de Cristo y tenemos la capacidad del Espíritu Santo.
Cuando uno ve Efesios 3:20, dice, aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. El mismo poder de Pablo es nuestro mismo poder. Aunque a usted le parezca mentira. Porque a veces uno no entiende la posición que tiene en Cristo. Por eso después que está hablando Pablo y habla, dice, anda en él. Anda, conformá tu vida externa, conformala a tu vida interna. Conformate con lo que ya tenés, que fuiste redimido, purificado y santo. Manifestá lo que tenés interiormente, exteriormente y hacerlo tangible como nueva criatura. Porque ya lo tenés. ¿Sí? ¿Estamos acá? Así que Pablo está luchando en oración y lo que a mí me está enseñando la importancia de la oración. ¿Sí? Estaba luchando por ellos en oración. La importancia que tiene la oración donde no prevalecieron los falsos maestros por la oración de Pablo. Y cuando Cristo vive en cada uno de nosotros, cuando Cristo vive y está en nosotros, entonces yo tengo que, esa vida tiene que reflejar el compromiso en oración por los hermanos. Porque Cristo también. Y yo reflejo a Cristo también comprometiéndome con la oración por el otro. ¿Sí? Cuando uno ve Juan 17:9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, ruego por los que me diste porque son tuyos. Ahora si nosotros tenemos a Cristo y reflejamos a Cristo, entonces tenemos que tener ese compromiso con las necesidades de los hermanos. La oración es el oxígeno del creyente. La oración, acá como Pablo, luchaba, agonizaba, una oración extenuante por aquellos hermanos que no era que estaban sin trabajo, no era que estaban enfermos, sino que se estaban metiendo herejías. ¿Sí? Así que se ve que es importante lo que es la doctrina. Siempre es la doctrina, siempre, siempre, siempre es la palabra del Señor. No hay más nada que la palabra. Ya tengo toda la revelación completa. El versículo 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. La palabra confortados, mejor traducción, es fortalecido los corazones. El deseo de Pablo era motivar y alentar a estos hermanos en los corazones. Y me está hablando de la mente. Me está hablando en profundidad, de algo profundo y algo pleno. Me está hablando del hombre completo. El corazón es sinónimo de mente. Lo que yo pienso es lo que yo acciono. Lo que yo pienso es lo que yo digo. ¿Sí? Por eso cuando ustedes ven el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca de lo bueno. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces quería Pablo que sean fortalecidos en sus mentes, que sean fortalecidos y alentados en eso, en el hombre completo, en el hombre total. Esa era la oración de Pablo, en su interior. Y a veces las emociones son la respuesta de lo que sucede en nuestra mente. Las emociones y los sentimientos son la respuesta a lo que sucede en nuestra mente. De manera que para controlar mis emociones es a través de la mente. Y acá Pablo quiere que estén fortalecidos en eso. En su mente, en su corazón. Y cuando yo eso lo tengo bien fortalecido, estoy bien alineado, estoy bien balanceado, voy a responder de forma adecuada a lo que es la doctrina. Díganme un amén, díganme, no me dejen ser. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón.
porque de él emana la vida. Así que cuando el corazón está firmemente fortalecido, la vida cristiana es una vida de victoria, es una vida de poder, porque la fortaleza del hombre interior viene del Señor. ¿Sí? El Señor, contra toda lógica, a un débil lo hace fuerte. Es así. De cero el Señor multiplica. No suma, multiplica. Y va contra toda lógica. Amén. En lo vil y lo menospreciado escogido Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Sí? Él hace con aquello que no sirve y lo pone ahí arriba. Ese es nuestro Dios. Y dice la palabra, para que sean consolados sus corazones, fortalecidos, unidos en amor. Así que no se olviden que acá hay un problema doctrinal. Dentro del problema doctrinal, no solo quiere que sean fortalecidos los corazones, sino que estén unidos. No que uno tire para allá y otro para acá. Sino le está hablando a la iglesia de Colosa que estén unidos en amor. Así que además de un corazón fortalecido y lleno de consuelo y aliento que le estaba dando Pablo, necesitaban permanecer unidos en los momentos de prueba. Porque en esos momentos de prueba, cuando uno está unido, es donde está sólido y está consolidado en la palabra del Señor. Son esos momentos donde está ahí, contra los falsos maestros que se estaban metiendo con otras doctrinas, con otro evangelio, que no es evangelio. ¿Sí? Así que el amor siempre va a vincular a los cristianos entre sí. Realmente lo que distingue a un discípulo de Cristo es el amor. Por eso cuando uno ve Juan 13, el versículo 35, dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, en el amor uno por los otros. Así que lo que distingue a un discípulo de Cristo es el amor que se tiene con los hermanos. Y siempre que se habla de amor en la Escritura, un amor ágape, un amor que no escatima esfuerzo por el bien del otro, siempre el amor va en conexión con el servicio. No es que es un amor sentimental, sino que es un amor servicial. Por eso cuando uno ve Juan, el capítulo 13, a los discípulos, en el versículo 1, en el aposento alto, dice, y los amó hasta el fin. Y después el versículo 4 dice, y se levantó, se ciñó el manto, agarró un lebrillo y le lavó los pies a cada uno. Así que ese amor tuvo acción y fue servicio. Siempre el amor es servicial. Así que acá lo que está hablando Pablo es que estén unidos en amor. Y es esa unión, cuando uno ve Juan 17, el versículo 21, dice, el Señor está orando y dice, para que sean uno como tú y yo somos uno y sean perfectos en amor. Hay una perfección. Es lo mismo que está hablando, la unidad que tiene la Trinidad, la unidad que tiene cada uno de nosotros con el Señor. Cuando uno ve 14:20 del libro de Juan, y ustedes van a ver que dice el Señor, y en aquel día vosotros sabéis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y está hablando vosotros en mí cuando nosotros nos entregamos a Cristo y estemos dentro del cuerpo de Cristo, y a la vez el Señor está habitando en nosotros. ¿Lo digo otra vez? En aquel día vosotros sabréis que yo estoy en mi Padre, y está hablando de Pentecostés. En aquel día vosotros sabéis que yo voy a estar en mi Padre, y vosotros en mí, porque el Señor nos pone en el cuerpo, como dice 1 Corintios 12:13, y todos somos bautizados en un mismo cuerpo por el Espíritu. Todos. No hay una élite especial, no hay un grupo geo, todos somos bautizados en un cuerpo. No hay uno más que otro, todos somos bautizados en un cuerpo. Vosotros en mí y yo en vosotros. Lo que está diciendo, ustedes van a estar en el cuerpo y yo voy a estar en ustedes. ¿Sí? Y el versículo 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Así que esa unidad indestructible, indisoluble,
que tiene la Trinidad y que tiene la Iglesia, no existe la fragmentación, no existe la división cuando hay una sana doctrina. Porque no es una unidad de hombres, es una unidad en el Espíritu. Unidos, un mismo Señor, una misma fe, un mismo Espíritu, un mismo bautismo, un mismo Dios y Padre de todos. Es una unidad en espíritu, como la Trinidad. No se puede fragmentar. Y la iglesia comprada por la sangre de Cristo no se puede fragmentar nunca. Porque hay sana doctrina. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y cuando se produce esa unidad y se mantiene esa unidad, evidentemente se va a manifestar. Busca Pablo unidos en amor. Evidentemente esa unidad me va a conectar con el amor, porque son los frutos del Espíritu. Entonces, jamás se puede hablar de unidad desvinculada del amor, ni jamás se puede hablar de amor desligado de unidad. No se puede pretender amor sin unidad, ni se puede procurar unidad sin amor. Eso es imposible. Porque cuando el Espíritu Santo hace habitación en nosotros, el cristiano tiene el objeto principal del Espíritu Santo es aposentar a Cristo en nuestros corazones. Y eso hace que la obediencia de cada uno de nosotros resulte algo satisfactorio, algo fácil y algo placentero, porque queremos agradar a nuestro Señor que habita en nosotros. Entonces se va a mantener esa unidad en amor y se va a hacer algo fácil, porque queremos agradar a nuestro Señor. No va a ser algo placentero, no nos va a ser algo dificultoso. Así que, por consiguiente, el Hijo del Señor quiere la unidad y el amor. Y el creyente entonces cumple ese deseo, porque quiere agradar a nuestro Señor. Porque nosotros decimos que es nuestro Señor. Decimos que es nuestro Salvador y decimos que es nuestro Señor. Y nos rendimos al señorío de Cristo. Y si Él es nuestro Señor, nosotros somos sus esclavos y dependemos completamente de Él. Que nos vista, que nos dé de comer, que nos alimente, que haga lo que quiera, porque Él es nuestro Señor, es nuestro amo, nuestro supremo, nuestro creador, el que nos sostiene, el que nos da vida. Amén. Hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento. Así que Pablo deseaba que los colosenses puedan experimentar la riqueza del pleno entendimiento. Los falsos maestros enseñaban que la sabiduría y el conocimiento lo tenían ellos, que no había otra cosa, que ellos eran los iniciados, los iluminados y que llegaban con la sabiduría y el conocimiento. Después se le pone la palabra gnosticismo, sabiduría y conocimiento, y tiene pleno auge en el siglo II. Y esa palabra sabiduría y conocimiento que usaban mucho los falsos profetas, que era para alcanzar y poder tener contacto, tener una relación íntima con el Señor. Le está diciendo a los cristianos, no, ustedes tienen ya la sabiduría y el conocimiento en Cristo. Ya están a pleno con el Señor. No necesitan otra cosa. Cristo es suficiente. No necesitan agregarle otra cosa al Señor. Cada uno de nosotros estamos completos en Cristo. Toda la riqueza. Lo que quería Pablo es que tuvieran plena seguridad y convicción de lo que eran ellos en el Señor. Y pues tenían que alcanzar ese correcto ejercicio del intelecto para alcanzar esa comprensión que tenían que tener, que saber esa capacidad de la riqueza que tenían en Cristo. Pablo trataba de transmitirle lo que él había recibido. Y cuando uno ve el capítulo 1, el versículo 9 de Colosenses, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad
en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Todo el conocimiento y toda la sabiduría en Cristo iba por arriba de todos los misterios que tenían los filósofos, de todos los misterios que tenían el misticismo, el ascetismo, el legalismo. Iba por arriba de todo eso. Y dice, toda la riqueza, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ese es el propósito final, conocer, el fin de conocer. Equivalía a conocer un conocimiento pleno y total, no parcial, pleno y total. El misterio, a mi entender, es Cristo. Algunos dicen que el misterio es la iglesia. Si fuera la iglesia, sigo diciendo que es Cristo, porque Cristo es el revelador de la iglesia. Así que lo que tenían que tener es ese conocimiento pleno. ¿Cómo el otro día David estaba diciendo el Logos? El Padre expresaba en su interior, la palabra o una idea. Eso es el Logos. Cuando nosotros expresamos algo que estamos haciendo, una idea, lo expresamos en una palabra. El Padre, la palabra, el Logos, cuando uno ve Juan 1.14, dice, aquel verbo fue hecho carne, la palabra. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todo lo que el Padre tenía en su mente, desde una eternidad a otra eternidad, desde principio a fin, de todo lo que Él tenía, todo ese conocimiento, toda esa perfección, ese Logos que tenía, lo manifiesta en la persona de Cristo. ¿Se entiende? Esa idea, ese contenido. Por eso cuando uno ve por la fe, entendemos haber sido hecho el universo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. La palabra, cuando uno ve Génesis, dice, Dios dijo. Ese es el Logos, es la idea, el contenido. Ese contenido se hizo carne. Ese es el misterio que nos es revelado a nosotros. Cristo hecho carne. Todos los tesoros, toda la sabiduría están escondidos en Cristo y nosotros tenemos a Cristo. Un abogado puede ser muy inteligente intelectualmente, pero un creyente tiene más sabiduría porque lo tiene a Cristo. Tiene más sabiduría espiritual, entiende lo que no puede entender alguien que no tiene al Señor, porque es una mente que no está regenerada, es una mente que no puede entender. La persona sin Cristo no puede entender nunca, porque no tiene un problema intelectual, es espiritual. Porque la persona, cuando uno ve Efesios 2:1, la persona, Él le dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros mismos anduvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos, y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Pero a quién? Al creyente, si no la persona está muerta. Y si yo voy a una morgue no habla porque está muerto. Por más que le ponga un partido de Argentina a Brasil, no ve, no entiende, está muerto, no responde. Esa es la persona que no tiene a Cristo. No puede tener esa sabiduría que tiene el creyente, porque el creyente está escondido en Cristo. La persona está ciega, 2 Corintios 4, el versículo 4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que la persona está muerta y está ciega. Cuando uno ve Romanos 5:9, dice, si siendo enemigos, la persona sin Cristo es enemiga. Cuando uno ve Colosenses 1:12, damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, lo cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Al creyente, el incrédulo está en tinieblas. Así que la persona sin Cristo está muerto, está ciego, está en tinieblas. Cuando uno ve Juan 8:34, dice, de cierto,
les digo que el que hace pecado es esclavo del pecado. Es un esclavo. Y un esclavo no se escapa. Entonces el problema es que no tiene la sabiduría para llegar al conocimiento del Señor. Si el Espíritu Santo no perfora todo eso a través de la palabra, a través de la palabra, de esa influencia persuasiva, el Espíritu Santo perfora todo eso espiritual y la persona responde favorablemente, le ilumina la mente, cambia la disposición interna del alma, pone el oído espiritual, la persona se da vuelta, se convierte, deja el pecado y vuelve a Cristo, pero tiene que ser por una obra poderosa del Espíritu Santo. De manera entonces que la expresión infinita del Padre, esa expresión, ese logos, expresa el contenido de la mente del Señor. Y eso, cuando acá ven el misterio de Dios Padre, en los antiguos escritos más antiguos no aparece Dios Padre, aparece Cristo nada más. El misterio está hablando solamente de Cristo. Cristo es la revelación suprema. No hay más nada. Si usted lo tiene a Cristo, tiene todo. No necesita buscar más nada porque ya encontró todo. Su fin va a ser encontrarse, y el mío, cara a cara con el Señor. Sea creyente o no. De quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Los colosenses no necesitan ni debían buscar en otra fuente, ni en la filosofía, ni en los ángeles, ni algo que esté afuera de ellos, ¿sí? Ni gloriarse en el culto a los ángeles, sino que ya tenían todo en Cristo. No había más nada para ofrecer. Y nadie, cuando uno ve a Jesucristo, están escondidos todos los atributos de la deidad. Todos los atributos de la deidad están en el Señor. La supremacía se manifestó en Cristo. Toda la supremacía del Padre se manifestó en Cristo. Por eso cuando uno ve Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y la obra ya fue consumada y no hay más revelación. Todos los tesoros están en Cristo y están en nuestro alcance, porque nosotros estamos en Cristo. Sabiduría y el conocimiento. Esas palabras, esa enseñanza que tenían los gnósticos que estaban ahí, los filósofos, que se creían que se iban a llegar con una profundidad intelectual a las cosas del Señor. Y no se llega con profundidad intelectual, sino se llega con revelación divina a través de la palabra. Cuando yo quiero saber algo, quién es Cristo, tengo que ir a la revelación, no al intelecto, no a sabiduría humana, porque el Señor tiene esa sabiduría y el Señor lo sabe todo. Por eso cuando uno ve Juan, el capítulo 21, el versículo 17 del libro de Juan, cuando le dice a Pedro la tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, entristeciéndose, le dijo: si tú lo sabes todo. El Señor sabe todo. El Señor es omnisciente. El Señor es omnipresente. El Señor es omnipotente. Sabe todas las cosas. No somos invisibles a los ojos del Señor. Cuando uno ve Mateo 6:30 dice: no os afanéis. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles o los paganos buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Vuestro Padre sabe
Ninguno de nosotros pasa inadvertido a los ojos del Señor, porque el Señor sabe. Si uno está pasando un momento de angustia, de tribulación, de sufrimiento, de tristeza, el Señor sabe. Porque cuando yo rechazo la omnisciencia del Señor, estoy rechazando la soberanía del Señor, estoy rechazando que el Señor tiene poder para sostenerme, estoy rechazando que el Señor me ama. Entonces, como no me ama, me va a dejar tirado. Y el Señor, como no sabe lo que me está pasando, porque no dio, el Señor sabe. Todas las cosas están escondidas en Cristo. Toda la sabiduría y todo el conocimiento están en Cristo y están al alcance de cada uno de nosotros, porque nosotros estamos en Cristo. Y terminamos como dice Romanos 11, el apóstol Pablo en el versículo 33. Oh profundidades de la riqueza y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Cristo es suficiente. No hay otra cosa después del Señor. Cristo transforma una vida. Cristo cambia un matrimonio. Cristo cambia la relación con los hijos. Cuando Cristo está, hay unidad en la iglesia. Cuando Cristo está, hay amor. Cuando Cristo está, hay liberación. Siempre David me dice que cuente mi testimonio, pero yo estuve 11 años tomando cocaína. Me he dicho hacer tratamiento psicólogo, ir al psicólogo, 5 o 6 psicólogos. Una vez me dieron 523 preguntas. Y ahí estaba, con los psicólogos, y seguía drogándome, pero con el psicólogo. Y un día me acerqué a un hermano que se congregaba y me acerqué para que me diga ir a la iglesia, porque sabía que me iba a decir eso. Entonces me acerqué, mi hermano Alfredo se llama. Me acerqué a él, hablamos un ratito y ¿querés venir el domingo a la iglesia? Sí, le dije. Y empiezo a congregarme, empiezo a ir y empiezo a orar y buscar al Señor. Empiezo a leer la Escritura. A los 15 días de haber orado, nunca más me drogué. Y de esto pasaron 25 años. A los 10 días no fumé nunca más. Fumaba cigarrillo. Y a los 15 días no tomé una gota más de alcohol en 25 años. Y Cristo me fue suficiente. Y la teología o un versículo de memoria, no se quede con eso. Quédese con que Cristo es suficiente y transforma una vida. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes.